Hola, te doy la bienvenida. Bueno, en esta oportunidad voy a tocar el tema del inconsciente, ¿sí? ¿Por qué voy a tomar el tema del inconsciente? Porque los programas que yo estoy tomando como míos y que voy a estar resolviendo un conflicto de cosas que no me pasaron a mí, se alojan en el inconsciente. ¿Y por qué se alojan en el inconsciente? Se alojan allí porque el árbol familiar acumula todos los datos posibles de todo lo que ha sido un problema, ¿sí? Todo lo que ha sido un conflicto, todo lo que ha traído un inconveniente a un miembro o a varios miembros de la familia. Entonces, estos datos están puestos como en una cajita, en un archivo, en una base de datos, ¿sí? Están puestos allí para cuando alguien los necesite, alguien requiera de eso, pueda disponer de esos datos, ¿sí? Lo que ocurre es que muchas veces, digamos, nosotros por sintonía echamos en mano de esa base de datos sin que realmente necesitemos utilizar ese programa, ¿sí? ¿Por qué pasa esto? Porque si yo no elijo un determinado camino, no tomo, digamos, mi libertad y, eh, y elijo entre o más posibilidades, ¿sí? Entre dos o más posibilidades, lo que ocurre es que funciona el programa. Es como el piloto automático de un avión, de un vehículo, ¿sí? O el GPS, que si yo no le digo a dónde ir, me va a llevar a donde el programa dice que me tiene que llevar. Eso es lo que hace el inconsciente. Y tiene tres prioridades en este orden. La primera es de supervivencia, es decir que lo que más va a querer mi inconsciente, lo primero que va a ir a proteger es mi supervivencia. Esa va a ser lo que más le interesa, mi supervivencia y la supervivencia de la especie. Entonces, todo lo que atente contra la supervivencia, mi inconsciente no lo va a tolerar, no lo va a poder asimilar. En segundo lugar, después, digamos, en el segundo lugar, en jerarquía, después de la supervivencia, viene el placer, es decir, que el placer es lo segundo más importante para mi inconsciente. Y luego la facilidad, es decir, va a tomar entre dos o más caminos, el camino más fácil, el más sencillo, el más corto, no va a ir por el lugar peligroso, el sendero de espinas, todo eso no se lo... todo eso es cuento para el inconsciente, no le interesa. Entonces, vamos a ver algunas de las características. Aquí anoté algunas palabras. La primera palabra que anoté es biología. ¿Por qué estoy anotando biología? Porque el inconsciente, digamos, lo que va a hacer es que va a sostener las funciones biológicas, la función biológica de respirar, de la temperatura, de todo el trabajo que tiene que hacer mi sistema digestivo, la circulación sanguínea, el aparato reproductor, el aparato urinario, todas esas funciones, digamos que yo no me tengo que ocupar en lo más mínimo de eso, es decir, mi parte consciente no se tiene que ocupar para nadísima de todo ese tema, se está ocupando mi inconsciente de todo eso sin que yo lo requiera, por el solo hecho de estar viva, nada más. Base de datos, es lo que hablábamos antes, toda la base de datos que ha traído, todos los hechos que han traído un conflicto, un problema, ¿sí? Van a actuar de disparadores de ese conflicto, de ese problema. Todos los hechos que estén catalogados dentro de la base de datos como placenteros, como fortuitos, como, perdón, no sería fortuitos, sino afortunados, como algo valioso, como algo bonito, entonces va a disparar una serie de acontecimientos que yo los voy a ver como afortunados, como bonitos, como placenteros. Es sabio y protector, es decir, mi inconsciente nunca va a hacer nada en contra mía. Lo que hace algo en contra es el programa que le metimos adentro. ¿Sí? Es eso. Es atemporal, que esto es muy importante de saber, porque algo que me pasó hace 30 años o algo que le pasó a mi familia hace 100 años
puede estar guardado en mi inconsciente y puede estar operando, pero va a operar como si pasara hoy. ¿Por qué? Porque si alguien, digamos, si acerqué la mano al fuego y me quemé, y eso queda grabado en el inconsciente, yo no necesito, dentro de otros 40 años que pasaron, no necesito volver a pasar por esa experiencia porque ya voy a recordar que si acerco la mano al fuego me quemo. Entonces tiene que sí o sí funcionar como atemporalidad. Entonces es muy importante porque el inconsciente no distingue como algo que ya pasó. Por eso, digamos, muchas veces entramos en una trampa de decir, bueno, no, pero eso ya pasó, eso en mi vida ya está, eso forma parte de mi pasado. Bueno, pero hay que ver qué opina el inconsciente de ese pasado. Si lo ha archivado en mi base de datos como un conflicto, bueno, va a seguir estando como un conflicto. No admite la negación, es decir, si yo le digo me digo a mí misma, no quiero estar gorda, no sabe, no entiende. Lo que estoy diciendo en realidad para mi inconsciente es quiero estar gorda, con lo cual el inconsciente me va a hacer caso y va a producir toda una biología que tienda a eso. Es una parte mía, el inconsciente. No es no es una entidad, no es el ángel de la guarda, no es nada de eso, es algo mío, me pertenece. Solamente persigue objetivos, es decir, que el inconsciente es práctico, le gusta tener una finalidad, se va a mover para allá o para acá para perseguir un fin, para perseguir un objetivo. Es arcaico y simbólico. O sea que yo me voy a usar para comunicarme con mi inconsciente un lenguaje simbólico, un lenguaje de formas, un lenguaje, digamos, que tenga que ver con el símbolo. Por eso, digamos, para actuar sobre el inconsciente, para modificar un programa, lo que hacemos es un acto simbólico, es decir, un acto que sea el símbolo de aquello que originó el conflicto. Reacciona o es sensible a la emoción, al espacio y a la forma. Es decir que si yo, digamos, dibujo, yo sé lo que significa esto, mi inconsciente le ha dado un significado a este simbolito que representa un corazón, ¿sí? Y si yo lo escribo en un papel o lo escribo en la pared, o digamos, mi inconsciente lo va a registrar como algo mucho más potente que si pongo la palabra corazón, porque es muy, digamos, le gusta mucho el lenguaje en signos. Le gusta mucho lo ritual también al inconsciente, es ritualístico, ¿sí? En una frase va a prestar atención a lo que es el verbo de la frase. Por eso cuando escribimos las cartas es muy importante recalcar todos los verbos que se nos ocurran. Por ejemplo, si yo tengo que escribir en una carta que forme parte de mi acto simbólico la palabra correr, puedo poner caminar rápido, puedo poner también trasladarme rápido, puedo poner mover las piernas de manera muy rápida, ¿sí? Puedo poner running, o puedo poner, digamos, las palabras que tengan que ver con que sean sinónimos del verbo. Cuanto más me acerque al verbo que quiero simbolizar, entonces más cerca voy a estar de poder modificar ese programa. No distingue entre real o virtual. Esto es muy interesante, porque yo, entonces, ante un hecho que está guardada en mi base de datos, está guardado en mi base de datos, por ejemplo, no sé, que mi abuelo se cayó de un caballo y se rompió una pierna, por ejemplo, ¿sí? Que fue un hecho real, pero que yo lo tengo guardado en mi base de datos, ¿sí? Yo lo puedo modificar con un acto virtual, con un acto simbólico, ¿sí? Puedo agarrar un papel, puedo agarrar una foto, tomar una foto de un caballo y ponerle arriba, o tomar una foto de un caballo y poner gracias caballo por protegerme, no sé, hacer un acto que sea virtual, y mi inconsciente va a borrar
ese hecho conflictivo de mi base de datos, o mejor dicho, lo va a transformar en algo amable, en algo positivo, en algo que a mí no me va a hacer daño. No autoridades. ¿Por qué puse no autoridades? Porque el inconsciente no escucha, digamos, no, lo mejor es no ponerle autoridades, es decir, no poner, bueno, Dios ayúdame a hacer esto, o ángel no sé cuál, fulano, ángel fulano, ayúdame a deshacer este programa, o no sé, o el elemental tal de la tierra, o el guía no sé qué, o el maestro no sé cuánto, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cada vez que yo estoy pidiéndole a una autoridad afuera que me ayude a desarmar un programa de mi inconsciente, voy a estar esperando a ver si la autoridad me quiso hacer caso o no, si me lo quiso dar o no. No tiene ningún sentido porque sobre el inconsciente es mío, es mi territorio. Yo tengo ahí, tengo soberanía, no tengo por qué delegarle mi autoridad o mi poder a algo externo, porque siempre, digamos, ese algo externo, debido a la influencia de las religiones, lo que nos va a pasar es que mi yo piensa que si, si me lo merezco, esa entidad, esa autoridad fuera me va a ayudar. Y si no me lo merezco, no me va a ayudar. Entonces, más vale no poner ninguna autoridad. Elegir o programa, ¿sí? Entonces, es lo que decíamos hoy. El programa va a actuar si yo no elijo. Si yo no elijo, si no hago una elección consciente, de decir, bueno, esto, chao, no lo quiero más, y venga esto, en cambio de eso, si yo no hago eso, va a actuar el programa. ¿Por qué? Porque mi inconsciente está preparado para eso. Entonces, ¿cuáles son los actos que puedo hacer? Hay, digamos, los actos simbólicos, los más sencillos son esto de escribir una carta, escribir en un papel, escribir, si son niños, por ejemplo, puedo hacer una obra de teatro. Puedo, por ejemplo, un niño que no quiere ir a la pileta, ¿sí? No quiere ir al natatorio, no quiere ir a la piscina. Estoy dando un ejemplo tonto y un poco general, ¿sí? Pero que no quiere ir porque su abuelo, indagamos en la carta y en el árbol y hubo alguien que tuvo una pérdida, que tuvo un ahogamiento, que se le inundó la casa, no sé, que tuvo un conflicto con el agua, entonces jugamos a que ese niño, construimos un barco, ¿sí? Una obra de teatro, construimos un barco de cartón, con una caja de cartón, ¿eh? Y hacemos como que el niño se mete en la piscina o en el barco, digamos. O sea, porque como el inconsciente, recordamos que no distingue entre realidad y fantasía, para el inconsciente todo es lo mismo. Entonces también podemos representar nuestro drama con una obra de teatro, sobre todo en el caso de los niños, ¿sí? En el caso de los niños también, cuando hacemos una carta, por ejemplo, hacemos una carta a los abuelos, a los padres, etcétera, también puedo incluir a mis hijos, tengan la edad que tengan, no importa. ¿Por qué? Porque mis hijos reciben esos programas a través mío, y por supuesto del padre también. Pero en el caso de que el padre quiera o no quiera hacer el acto, bueno, ya lo puedo hacer yo a través, cuáles son los programas que yo personalmente he transmitido a mis hijos y esos programas que provienen de mí o de mis ancestros o de mi línea, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer con el tema de las cartas? Con el tema de las cartas, entonces, podemos hacer una carta que sea personal, por ejemplo, a una persona en especial, a la tía que se llama igual que yo, o a mi papá. A los padres sugerible hacerlo siempre, siempre. Así hayamos hecho de todo con los padres, no pasa nada que hagamos una cosita más, no va a pasar nada si hacemos una cosita más, que es una carta, que es algo además muy sencillo.
¿Por qué dejamos que la carta la dejamos descansar? Porque como esto está en el inconsciente, y el inconsciente se apodera de mi vida, se apodera de mi psiquis, cuando duermo, entonces dejo descansar ese papel para que el inconsciente acomode toda la nueva información o saque información que está guardada, ya que yo me metí a ordenar algo, entonces el inconsciente lo que va a hacer es que va a sacar, digamos, algo que me simbolice un conflicto. Entonces, a los padres seguro, seguro, una carta para cada uno. Siempre es sugerible primero a la madre y luego al padre, ¿sí? Después, otro tema que vamos a tener en cuenta es a las personas de la cual soy el doble o que he heredado algo. He heredado, no sé, heredé una enfermedad, heredé la profesión de esta persona. Me pasa lo mismo que le pasó a esta persona, que son abusos, que son abortos, o que son robos, o que son lo que sea, no importa lo que sea. A esa persona también le voy a escribir una carta. ¿Qué pasa cuando no tengo conocimiento, no tengo idea? Yo miro la carta y digo, pero acá hubo alguien que estuvo encerrado, que estuvo preso, que estuvo encarcelado, o que estuvo mucho tiempo, muchas horas, muchos días, muchos meses o muchos años enfermo. Entonces, ¿qué hago? Hago una carta general, que pueda decir a todas las personas de mi clan que, y ahí pongo lo que me molesta a mí, ¿sí? Entonces, sería a todas las personas de mi árbol que fueron alcohólicos, otra, a todas las personas de mi árbol que fueron abusadas, otra, a todas las personas de mi árbol que emigraron y no se adaptaron al nuevo país, o que sienten nostalgia de su país de origen, a todas las personas de mi árbol que estuvieron enfermas, a todas las personas de mi árbol que tuvieron problemas económicos. Es decir, estas cartas que son como generales, que son grupales, lo que hacen es que van a sanar a todas esas personas. Y todas esas personas ya no encuentran el objetivo de mandarme a mi base de datos esos problemas, esos conflictos. Ya no tiene sentido que me manden esa base de datos. Lo que va a hacer es que va a desaparecer el problema. Otra de las formas que a mí me gusta mucho, yo lo recomiendo mucho, es tomar una hoja de papel, ¿no? Elegí esta chiquitita para que sea más estético en el video, pero por supuesto que ustedes tomen una hoja grande. Entonces, en esa hoja de papel voy a escribir de un lado, ¿no?, un título determinado, por ejemplo, el título pareja, o matrimonio, o salud, lo que yo quiera sanar, o dinero, lo que sea, ¿sí? Siempre voy a tomar de a un tema, no voy a mezclar los temas. Entonces, pongo de los dos lados, arribita del todo, del papelito, pongo el título que elegí, ¿sí? Y luego de un lado voy a elegir el lado 1, del lado 1 voy a poner una frase o una palabra que a mí me moleste de eso, ¿sí? Por ejemplo, del tema dinero, ¿no? Yo, si elegí el tema dinero, voy a poner, en mi familia siempre hay problemas de dinero, por ejemplo, podría poner algo que me molesta, ¿sí? Y apenas termino de escribir, doy vuelta a la hoja, ¿sí? Tengo la hoja de papel, la doy vuelta, y escribo lo contrario. En este caso, ¿qué sería lo contrario? Sería, en mi familia siempre se resuelve, o en mi familia no existen los problemas de dinero, o en mi familia el dinero no es un problema, o en mi familia siempre hay dinero, ¿sí? Entonces fíjense que hice varios ensayos hasta que logré con la frase adecuada, porque estaba diciendo o no, o siempre, o nunca, etc. Bien. Entonces, vuelvo al otro lado, al primer lugar, al primer lado que escribí, ¿sí? Al lado 1, digamos, y en el lado 1 escribo otra cosa. Por ejemplo, no quiero tener más deudas, por ejemplo, ¿sí? Doy vuelta a la hoja en el momento y escribo, siempre pago mis cuentas, ¿sí? Entonces, voy a escribir
todas las frases, voy a hacer como una limpieza de creencias, de todo lo que sea mi base de datos, y lo voy a dar vuelta, voy a poner lo que quiero, voy a poner lo contrario, ¿sí? A lo largo de varios días, siempre sugiero hacer esto en por lo menos 3 días. ¿Qué ocurre? Al final voy a tener toda una hoja con frases negativas y del otro lado toda una hoja con frases positivas. Bien, firmo del lado positivo y y ahí, bueno, lo quemo o lo entierro, lo pongo en la tierra, digamos, lo que a mí más me resuene. Voy a cortar y voy a seguir en el próximo, ¿sí? Para que sea fácil de cargar. Ahí sigo.